Disco duro. El disco duro es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños electroimanes, también llamados cabezas de lectura y escritura, sobre un disco cerámico recubierto de limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje que gira a altas velocidades. Al interior del dispositivo está totalmente libre de aire y de polvo para evitar choques entre partículas y por ende pérdida de datos. Existen dos tipos de discos, internos y externos. Los discos duros internos se clasifican en ID, SCSI, SATA, SAS. Los discos duros ID, dispositivo electrónico integrado en español, también conocido como ATA, tecnología avanzada de contacto en español. Esta especificación permite transferencia de datos de 66, 100 y hasta 133 megabytes por segundo. Por sus características de circuito paralelo, permite conectar hasta dos dispositivos por conector. Este tipo de discos duros no se pueden conectar y desconectar con el equipo funcionando, por lo que es necesario apagar el equipo antes de instalar o de instalar. Sus capacidades de almacenamiento van de 10 hasta 750 GB. Puede tener dos medidas. Estas se refieren al diámetro que tiene el disco cerámico físicamente, por lo tanto el tamaño de la cubierta también variará. 3.5 pulgadas para computadoras de escritorio y 2.5 pulgadas para laptops. Los discos duros SCSI, pequeña interfase de sistema para computadora, son dispositivos de alta velocidad no muy populares a nivel doméstico y solo son utilizados principalmente por grandes empresas para servidores. Puede depender de una tarjeta controladora SCSI para trabajar y ser instalados. También pueden necesitar cable para datos de 40, 50, 68 u 80 conectores, dependiendo del modelo. A diferencia del ID, los discos duros SCSI se pueden conectar y desconectar sin necesidad de apagar la computadora. Sus medidas son iguales y tienen una capacidad de 10 a 300 GB y una velocidad de 10.000 a 15.000 revoluciones por minuto, con una transferencia de 5 a 20 megabits por segundo. El disco duro SATA o serial ATA, tecnología serial avanzada de contacto en español, maneja una transferencia de datos de modo serial mejorado con un cable de datos de 7 conectores y genera una transferencia de datos de hasta 150 megabytes por segundo. Permite la conexión de solo un dispositivo por conector y un máximo de 1 metro de longitud. Al igual que SCSI, puede desconectarse y conectarse sin apagar la computadora. Y al igual que el disco duro ID, maneja dos estándares de 3.5 para escritorio y 2.5 pulgadas para laptop. Actualmente existen 3 generaciones de discos duros SATA y la diferencia ha sido en la mayoría de las características de cada uno. Como se ve en esta gráfica, aumenta la velocidad de transferencia al doble en cada generación, al igual que modelos de más capacidades de almacenamiento. Los discos duros SAS son discos con un estándar similar al SCSI, salvo que SAS es serial y SCSI paralelo. También no son muy domésticos, por lo que grandes empresas los usan para sus servidores. Pueden depender de una tarjeta controladora SAS para trabajar. Estas también soportan el uso de discos duros SATA. El cable es semejante al utilizado por la interfase SATA, con la diferencia de tolerar una longitud de hasta 6 metros, con la capacidad de multiplexación, lo cual permite la conexión de hasta 24 dispositivos. Es importante recalcar que a pesar de utilizar la misma interfase SAS y SATA, SAS es compatible con SATA, pero SATA no es compatible con SAS. Este cuenta con las características de hot plug, lo que significa poder conectarlo y desconectarlo sin necesidad de apagar la computadora, y non-hot plug, que indica que es necesario instalarlo con el equipo apagado. Tienen una capacidad de 72 GB a 2 TB, una velocidad de transferencia de 3 hasta 12 GB por segundo y una velocidad de 7200 a 15000 revoluciones por minuto.
Existen varios tipos de discos duros externos, entre los cuales mencionaremos los portátiles, los de escritorio, los minidiscos y el convertidor de disco duro interno a externo. Los discos duros externos portátiles tienen un tamaño de 2.5 pulgadas de diámetro y un diseño que permite transportarlos fácilmente de un lugar a otro, por lo que cuenta con características de protección contra golpes y sacudidas. Los conectores de datos con que cuenta pueden ser USB 2.0, USB 3.0, eSATA o ambos, dependiendo del modelo. Las capacidades actuales de almacenamiento fluctúan entre 60 GB y 1 TB. Los discos duros externos de escritorio, a comparación de los portátiles, son más grandes, de 3.5 pulgadas, por lo que cuenta con una base para colocarlos en una superficie plana. Los conectores de datos con que cuenta pueden ser USB 2.0, USB 3.0, eSATA, FireWire, LAN RJ45, Wireless G o una combinación entre los anteriores dependiendo del modelo. Las capacidades actuales de almacenamiento fluctúan entre 80 GB hasta 3 TB. Los minidiscos duros externos tienen un tamaño sumamente pequeño, de 4,5 por 5 centímetros, que permiten ser usados de manera similar a una memoria USB, pero con una capacidad superior de almacenamiento. El conector de datos con que cuenta es un USB. Las capacidades actuales de almacenamiento fluctúan entre 16 a 32 GB. Se alimenta electrónicamente por medio de un puerto USB de la computadora. Estos dispositivos no lograron la popularidad de las memorias USB, por lo que su comercialización no fue exitosa. Actualmente es difícil encontrar estos dispositivos en el mercado. Un convertidor de disco duro interno a externo no es propiamente un disco duro externo, sino un gabinete metálico, case, listo para ser armado, que permite reconocer un disco duro ID o un disco duro SATA 2 como externo, y de esa manera poder transportarlo de un lugar a otro. El tipo de conector que utiliza para conectarse a la computadora es un USB y se alimenta eléctricamente por medio de un convertidor AC/DC que se coloca directamente a la corriente del enchufe de la pared. La capacidad está en función del disco duro de 3.5 pulgadas o 2.5 pulgadas elegido para montar en el case, desde 10 MB hasta 2 TB. Estos son ejemplos de convertidores. A la izquierda está un case que permite la portabilidad y en la derecha simplemente es un adaptador que no protege el disco duro pero que permite reconocerlo.